Ya conocimos con el reportaje que Guatemala cuenta con un plan que no solo propone nuevas carreteras, puentes y túneles, sino que reimagina cómo debe funcionar la movilidad de toda el área metropolitana. Un plan que, si se ejecuta correctamente, podría ahorrarle horas a cada persona, mejorar la productividad y transformar la forma en que vivimos. Es por ello que en la charla tenemos a María Teresa González, presidenta de la Coordinadora Nacional de Transportes. Ella nos acompaña por videoconferencia. Y también Giovanni Aragón, director de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Guatemala. Giovanni, María Teresa, bienvenidos. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, damos inicio a este espacio porque tenemos el plan, mapas, modelos, proyecciones y escenarios, pero aún no se explica ni queda clara la parte práctica. La pregunta que hoy nos queda en el ambiente es cómo pasamos de un tráfico caótico a un sistema urbano y de movilidad que sea ordenado. Y en este espacio hemos reiterado que los proyectos viales en Guatemala se detienen o paralizan fundamentalmente por dos cosas. El primero es el tema del derecho de vía y el segundo, la capacidad y desorganización financiera para poder cumplir con los compromisos. Así que en esa línea, inicio con Giovanni. ¿Cómo evitar que estas radiales y dos anillos del Plan COICA corran esta similar suerte? Sí, a mí me gustaría abordar de primero el tema financiero y creo que el tema financiero queda cubierto en el caso de las circunvalaciones con la ley de infraestructura prioritaria. Esta ley determina ciertas obras que hay que hacer en el área metropolitana para facilitar el tema del desplazamiento vehicular y el tema de transporte. De esta forma, digamos que el Congreso de la República ha dejado una hoja de ruta por medio del cual podríamos implementar estas circunvalaciones que plantea el plan de COICA. Por el otro lado, el tema de las radiales podría ser abordado perfectamente como una alianza público-privada, la cual pues podría reducir los tiempos de ejecución fácilmente en una tercera parte de lo que normalmente llevaría una obra convencional. María Teresa, ustedes son grandes usuarios de la infraestructura vial. ¿Qué oportunidades y amenazas ven en estos 5 proyectos y qué piden concretamente a las autoridades? Le escuchamos. Le veo muchísimas oportunidades y ninguna amenaza. Como oportunidades, el hecho de pasar de velocidades entre 8 y 12 kilómetros por hora al atravesarnos la ciudad y poder hacerlo 40 kilómetros por hora, ese es un beneficio eh, eh, invaluable para nosotros. El hecho de que los pilotos no se estresen de la manera que lo hacen ahorita en el tráfico y que puedan realmente manejar de una forma más relajada, pues sería algo fantástico. La productividad se incrementaría, se necesitarían menos unidades para movilizar más carga simplemente por el hecho de poder atravesar la ciudad a una mejor velocidad. En cuanto a lo que nosotros solicitaríamos a las autoridades, es que siempre tomen en consideración que el transporte pesado tiene requerimientos distintos al transporte particular. Y a nosotros normalmente pues no nos consideran en estos requerimientos. Nos dejan espacios demasiado reducidos. Por ejemplo, ahorita se llama de la motovía en la avenida Atanasio, doble se nos redujeron los carriles en una carretera que principalmente la utiliza transporte pesado. En fin, esas situaciones creo yo que es muy importante que las autoridades las consideren al momento de la planificación ya de estas obras. Giovanni, estos anillos y radiales pasarán por 17 municipios. ¿Cómo tener una gobernanza ordenada y efectiva para ejecutar estas obras? ¿Quién será el ente rector? El ente rector en este caso en la ejecución pues corresponde al Ministerio de Comunicaciones. Sin embargo, creo que una plataforma muy importante para poder coordinar a los 17 municipios son las mancomunidades. Las mancomunidades es ese elemento político que está instituido dentro del Código Municipal que permite organizarse con los demás municipios para poder tener proyectos que benefician a la población de sus territorios. ¿Qué incentivo tendría cada municipio para sumarse al proyecto?
¿Qué pasa si no se suma? Por ejemplo, que exista un derecho de vía. Y justamente al inicio hablábamos del tema financiero, pero nos hizo falta el derecho de vía, si podemos abordarlo también. Ok, el poder habilitar vialidades en territorios que actualmente aún no se desarrollan tienen ventajas para estos municipios. Desde luego, deben de existir algunas ordenanzas de parte municipal, como los planes de ordenamiento territorial, para que de forma ordenada estos territorios puedan organizarse y desarrollarse de forma adecuada para que esas vialidades efectivamente sean de beneficio para todos los municipios. Giovanni, me surge también la duda del tema del subsuelo, porque actualmente no hay un catastro de subsuelo y estamos hablando de un plan de infraestructura que ya tiene una ruta a seguir, pero no tenemos lo más básico. ¿Cuál sería esa hoja de ruta específicamente para este catastro? ¿Quién asumiría esa responsabilidad técnica? Ok, el Ministerio de Finanzas tiene el departamento adecuado para atender este tema del subsuelo y en este caso es Bienes del Estado. Bienes del Estado podría coordinar las mesas necesarias para tener este tema del catastro del subsuelo y poder, digamos, aprovechar esa oportunidad no solo para este proyecto que plantea COICA, sino también para otros proyectos de índole de transporte, como el metro, inclusive. Giovanni, muchas gracias. María Teresa, ¿le preocupa a usted que hayan muchos municipios involucrados y que esto pueda retrasar el proyecto? Los transportistas y las municipalidades en general tenemos una relación de podio y vamos. Para las municipalidades realmente el impacto del transporte muchas veces por la infraestructura escasa o anticuada, ocupamos mucho lugar, llegamos a hacer mucho desorden, indican ellos. Sin embargo, aquellos municipios que más transporte pesado reciben son los más prósperos, porque son los que tienen industria, son los que tienen comercio, son los que tienen centros logísticos. Entonces, realmente la parte importante aquí es sensibilizar a los municipios de que en realidad tener esta infraestructura les va a aportar más oportunidades. Así es que sí, si no se hace un buen trabajo de comunicación. María Teresa, ¿cuál de los proyectos es el más urgente a su criterio por el conocimiento de rutas que tienen? Primero. Y segundo, ¿hay alguna obra que forme parte del plan que si no se ejecuta primero pueda volver obsoletas a las demás? Em, Realmente la mayor parte de carga circula de norte a sur por la C9. Así es que las circunvalaciones que ayudan a desfogar esa circulación son las que más nos ayudarían. Realmente el anillo periférico está totalmente colapsado en horario nocturno. Ustedes circulan, es impresionante la cantidad de carga que avanza por ahí. Así es que realmente sí necesitamos bastante más apoyo hacia ese sector. Digamos, la parte oriente-occidente, digamos que puede ser considerada en segunda instancia, pero en realidad la parte de norte a sur, las circunvalaciones o radiales que circulen en esa parte son a las que nosotros les daríamos prioridad. María Teresa, muchas gracias. Giovanni, quisiera volver al tema del subsuelo que considero bastante importante, porque justo fuera de cámaras hablábamos que pues todo este proceso, las diferentes alianzas podrían tomar incluso un periodo de 10 años, poniendo un número claro. ¿Qué pasa entonces con el plan COICA que tiene su primera fase para el 2030, la segunda para el 2040 y la tercera para el 2050? Estaríamos hablando de un atraso de casi 3 veces. Sí, recordemos que el tema de los anillos depende mucho de las radiales. Las radiales son esos ejes que permiten poder llegar hacia los anillos y poder distribuir el tránsito a lo largo del territorio del departamento de Guatemala. Sin embargo, las radiales también tienen la función de ser un eje paralelo a la CA1 y a la CA9. Así es de que realizando las radiales podríamos lograr iniciar parte de este proceso y creo que podría hacerse por medio de una alianza público-privada de una forma más ágil. ¿Qué mecanismos concretos pueden garantizar que el plan COICA no sea una lista de buenas intenciones como ha pasado en muchos casos con los proyectos viales? Ok, yo creo que un buen primer paso es haber decretado la ley de infraestructura prioritaria, la cual ya nos garantiza
el cumplimiento de la ejecución de los anillos o circunvalaciones. Por el otro lado, ya se ha tenido la primera reunión entre las municipalidades, las 17 municipalidades, el Ministerio de Comunicaciones y la Agencia Nacional para el Desarrollo de Alianzas Público-Privadas, y por medio de esto, pues creo que ya se pueden instaurar las mesas necesarias para poder trazar un plan en el corto y mediano plazo para poder implementar el plan. De nuevo, lo importante que es que todos los actores involucrados puedan pues fomentar este diálogo para que puedan tomarse decisiones lo más pronto posible. María Teresa, ¿qué se debe accionar en el corto plazo a su criterio para pasar del proyecto a la ejecución de la primera de estas 5 obras? Se requiere muchísimo compromiso de todas las partes. Necesitamos realmente entender que no podemos continuar en donde estamos, estancados por completo. Realmente sí, lo de la Secretaría de la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria es esencial y sin embargo lo tenemos casi detenido, no ha tenido mayores avances. Es importantísimo que el gobierno dé una señal de que realmente está interesado en todo esto, eh, acelerando su puesta en marcha para que realmente no sigamos con retrasos y que pueda eh, hacerse cargo de estas obras que son tan importantes. ¿Cómo podemos garantizar que se mantenga la continuidad para la convocatoria de las mesas ahora que se acercan las elecciones? Esa es, esa es otra cuestión verdaderamente complicada. Realmente la clase política debe de comprender que realmente en sus manos hay decisiones que son muy importantes que los impactan a ellos, a sus familias, a sus comunidades, a todos, y que en esos momentos debe de pensarse exclusivamente en el bienestar de todos. Entonces, realmente sí es importante que también nosotros como ciudadanos nos comprometamos a apoyar a aquellos políticos que realmente sí quieren apoyar estas iniciativas. Giovanni, ¿qué piensa usted al respecto? Considero que la necesidad de transportarse por cualquier medio, ya sea en vehículo particular, en transporte de carga y movilizar todo lo que necesita la población, y el tema del transporte público, pues es necesario. Y yo creo que, pues políticamente esto es de igual forma necesario el poder seguirlo empujando. No podemos esperar más para poder desarrollar este tipo de infraestructura, porque ya la necesidad de desplazamiento y lo complicado que se presenta en las horas pico para poderse desplazar por el departamento es ya sumamente complejo. Giovanni, María Teresa, creo que tenemos muchísimo pues tela que cortar respecto a este tema, pero finalmente cuando se publicó la nota del Plan COICA en redes sociales, muchos comentarios eran de ironía y escepticismo de parte de los guatemaltecos. ¿Cómo hacer para que el Ejecutivo recupere el liderazgo y la credibilidad en el tema de obra pública, Giovanni? Creo que para poder recuperar esa credibilidad hay que dar pasos firmes en las obras de infraestructura que actualmente se están desarrollando. Creo que un paso firme es haber retomado el paso a desnivel, por ejemplo, de la Roosevelt. El que sigue será el paso a desnivel de la avenida Petapa, y desde luego retomar el tema del puente Belice 2, tan importante para todo el tema de movilidad en el área norte de la ciudad y del área metropolitana, pues es creo que de esa forma que podemos ir demostrando que hay un interés firme en poder desarrollar este tipo de infraestructura. María Teresa, ¿cuál sería su respuesta a esta pregunta? Qué complicado realmente. Pero realmente creo yo que quizá lo que nos está haciendo falta como país es tener planes a largo plazo y que realmente los ciudadanos los vean como que se cumplen. Nosotros como país tenemos muchos años de que no nos proponemos nada que no vaya a tomar 2 o 3 años de horizonte. Y eso es algo que a nivel infraestructura no funciona. A nivel infraestructura, los
planes, las ideas, lo que se lanza, debe de ser para los siguientes 30, 20, 10 años, como es este plan COICA. Claro, los países desarrollados están acostumbrados a este tipo de planificaciones y por eso las risas en redes sociales, porque nosotros no tenemos costumbre de algo así. Así es que número uno es el hecho de lanzar estas ideas, estas propuestas, estos proyectos y dejar los planes trazados, firmes, con objetivos, con metas, con quiénes van a ser los socios estratégicos y demás, y comprometer al siguiente gobierno para que lo haga propio y que también se comprometa a que le va a dar seguimiento. Creo yo que esas son las primeras cuestiones en las cuales nosotros como guatemaltecos tenemos que comenzar a insistir y a exigir. María Teresa, Giovanni, les pregunto a ambos, ¿cuál es entonces la prioridad para los próximos 5 años y qué pasa si no se cumple? Giovanni. Consideraría yo que dentro de las principales prioridades está establecer el tema del subsuelo, el tema del derecho de vía y desde luego el tema del financiamiento. Creo que resuelto estos temas, también habrá que abordar posteriormente el tema de la socialización del proyecto para que los vecinos reciban digamos, de forma positiva el proyecto, como para que lo hagan propio y de esta forma poder dar ya los primeros pasos de frente a este gran reto. Yo pensaría que no hay marcha atrás, no hay más que continuar adelante con este plan. Ya no podemos esperar más tiempo para desarrollar este tipo de proyectos. Ya nuestro país requiere de este tipo de infraestructuras. Ya no son infraestructuras, como bien lo decía la panelista, no son infraestructuras para un año, para dos, sino ya son proyectos que involucra una planificación de mediano y largo plazo y desde luego ya un túnel, estamos hablando de infraestructura de otro ambiente, de otro país que normalmente nosotros no estamos acostumbrados a conocer, pero creo que ese es el salto que debemos de dar, lo que toca por hacer. ¿Qué opina usted, María Teresa? Para comenzar, ojalá que la Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria no se quede en una ley que nunca se puso en práctica. Ese sería el paso inicial, aparte de los que ya mencionaron. Creo yo que es esencial que este gobierno realmente dé esos signos de que sí se le quiere entrar a la infraestructura y que estos sean los grandes planes que deje ya iniciados para el siguiente gobierno. Tenemos clarísimo que a ellos no les dará tiempo de hacer muchísimas cosas, pero si lo dejan realmente iniciados y podemos tener esa Dirección de Infraestructura Vial Prioritaria funcional, si podemos tener todas estos alianzas y convenios ya iniciados y ya como ciudadanos podemos darle seguimiento con el siguiente gobierno, creo yo que con eso estaríamos en un buen inicio. Lo que hemos visto hoy es que detrás de cada proyecto vial debe existir una visión de ciudad respaldada por datos, modelos de demanda y sobre todo una gobernanza capaz de coordinar actores que históricamente han trabajado desconectados. Si algo nos deja esta conversación es que el futuro de la movilidad no depende solo de construir más infraestructura, sino de construir capacidad institucional, de planificar por etapas y de asegurar que cada inversión responda a un sistema coherente y no a la lógica fragmentada que ha marcado las últimas décadas. Guatemala está en un punto crítico. O continúa reaccionando a los problemas de tráfico o adopta y ejecuta planes maestros que articulen crecimiento urbano, transporte público eficiente. Ese será el verdadero salto de desarrollo. Muchas gracias por acompañarnos en esto que fue Guatemala no se detiene. Guatemala no se detiene.